Pues buenos días, que el Señor les bendiga, iglesia. Bueno, estamos preparados para recibir de la palabra del Señor. Este es el momento, bueno, el tiempo de la alabanza no es un momento menos importante porque es donde nos ofrecemos eh, sacrificio de labios al Señor. Pero el momento más culminante de la reunión, y no quiere decir de que usted debe menospreciar el venir a ofrendarle la adoración al Señor, pero este es el momento que usted debe de esperar con más expectativa, porque es el momento de la palabra del Señor. Es el momento del consejo de parte del Señor. Y bueno, voy a empezar haciendo una introducción en este mensaje. Pero antes que nada vamos a ir a la escritura. Creo que es preciso antes ir a la escritura y vamos a ir a buscar en el libro de Mateo 7. Mateo 7, 9. Vamos a leer la palabra del Señor en este contexto. Y vamos a ver, dice Mateo 7, 9. Si lo tiene rápidamente, me da un amén, que vamos a aprovechar el tiempo del Señor. Dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Pregunta el Señor. O si les piden un pedazo de pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará buenos regalos a quienes le pidan? El Señor Jesucristo está enfatizando que nosotros siendo malos, sabemos dar regalos a nuestros hijos, pero cuánto más el Padre que es bueno nos dará a nosotros. Así que ahora sí vamos a entrar en la introducción. Y déjeme decirle que el título del mensaje del día de hoy es, proyéctelo ahí hermano, un padre ideal. Yo sé que ayer se celebró el Día del Padre, ¿cierto? Muchos celebraron el Día del Padre, pero ayer déjeme decirle que en gran parte se celebró el Día de los Engañados. Y usted puede decir, hombre, engañados ¿por qué? ¿No? Cierto, usted podría decir, engañados ¿por qué? Yo digo en gran parte, ¿no? No me refiero a engaños por sus esposas que les hayan colado el gol, no me refiero a eso. Me refiero a que si usted pudo apreciar ayer también, pudo apreciar en las redes sociales grandes dedicatorias, ¿cierto? ¿Pudo ver usted grandes dedicatorias en las redes sociales? Yo pude observar unas cuantas de personas que conozco. No voy a decir su nombre, obviamente. Pero digo el Día de los Engañados porque al menos a las personas de las que vi esas publicaciones, es mentira. Y lo digo porque yo los conozco. Y sé que así hay muchos. Y yo sé que usted puede dar fe de eso. Ayer vi unas cuantas publicaciones, todas muy emotivas, dirigidas a padres que, como le digo, yo conozco. Una de ellas decía esto. Decía, eres el mejor papá del mundo, eres un ejemplo a seguir. Y la foto ahí del padre. La segunda decía, si me tocara escoger a mi padre, te volvería a escoger a ti. Gracias, papá, por ser un ejemplo a seguir. La tercera decía, esta la escribía una mujer, decía, le doy gracias a Dios por compartir momentos maravillosos con estos hombres que eran algunos varones que estaban por ahí, que son un ejemplo para seguir, para que los hijos lo sigan. Déjenme decirle que la primera, el tipo es un borracho, jugador, parrandero de lo primero. No es un ejemplo a seguir. Y muchas veces esas dedicatorias de los hijos están ahí por adorno, pero en realidad son mentiras. A mí en ocasiones mi hija en la antigüedad, hace mucho tiempo que yo también me contaba entre uno de estos hombres, también me ponía esas publicaciones, pero era mentira. Y muchas veces estamos acostumbrados a ese engaño. Vi esas publicaciones
dirigidas a esos padres, diciéndoles, sos un ejemplo a seguir, sos el mejor padre del mundo. No. Como le digo, alguno de ellos que yo conozco personalmente se pierde hasta 3 días en patrulla. No ha tenido cuidado de sus hijos, no tiene cuidado de sus hijos en lo absoluto. Es mentira. Entonces por eso le digo, ayer fue el día del gran engaño. Muchos fueron engañados pensando que realmente lo han estado haciendo bien. Pero no venimos a hablar de la gente, venimos a hablar de la palabra del Señor. Pero para hablar de la palabra del Señor tenemos que ponernos en el contexto en el que vivimos. Porque si de algo sirve la palabra del Señor es que nosotros nos podamos ver reflejados si lo estamos haciendo bien o no. Ahora mi pregunta es, ¿un padre ideal es aquel que se la pasa trabajando todo el día y no tiene cuidado de sus hijos? Pregunta. No, no es un padre ideal, porque está descuidando ser ese padre que está ahí. Si de algo podemos aprender de la palabra del Señor es que Él dice que siempre va a estar ahí. Ya lo examinaremos con su palabra. Él dice siempre estar ahí. Y ahora los hijos no se van a venir a tirar aquí la pinta y decir, ay, sí, la culpa de que yo sea un desgraciado o un rebelde es porque mi padre nunca estuvo ahí. No. Yo estoy hablando de aquella gente que no conoce de Cristo. Yo estoy hablando de algunos que están dentro de la iglesia que tampoco conocen de Cristo. Pero el padre que conoce de Cristo sabe que si el Señor como padre está cerca de él, él tiene que estar como padre cerca de su hijo. Y yo sé que usted puede decir, es verdad, ciertamente es verdad, no ha habido una comunión con mi padre, nunca me sacó. Y hay muchos de nosotros que venimos de un contexto donde la figura del padre está ahí, pero para dar azotes, muchas veces más que para dar amor. Al hijo pues se lo ha criado diciéndole, levántese, que los hombres no lloran y todo ese tipo de cosas sin afecto alguno. Pero dentro del pueblo cristiano también hay hombres que han dejado esa responsabilidad de enseñarle a los hijos algunas actividades o cosas de la vida a las mujeres. Y luego esos niños crecen con un déficit de ese afecto, de ese ejemplo a seguir. Entonces, vamos a examinar en la Escritura qué nos dice la palabra del Señor, cómo debemos realmente ser esos padres que Dios quiere que seamos y cómo Él nos enseña con su ejemplo a ser esos padres. Yo sé que entre muchos de nosotros hay personas que han sufrido el abandono, que han sufrido maltrato físico, psicológico. Y muchas de esas personas quieren quedar bien con la sociedad y redactan un mensaje y dicen eres el mejor papá del mundo, pero en realidad saben que no lo es. He visto esos emotivos discursos, pero también vi otros discursos a personas que ya no están entre nosotros. Si estuvieras aquí, te abrazaría, te diría lo mucho que te amo, un abrazo hasta el cielo, hermano, y cuando lo tiene aquí al lado, más bien dice, apártate de aquí. No quieren saber nada del consejo del Señor. ¿Cuánto me servían tus consejos? ¿Cuánto echo de menos esos consejos que me dabas? Y cuando le da el consejo, hermano, se ponen rabiosos, le quieren pegar. Pero en las redes sociales son prestos para decir esas palabras bonitas, pero en la vida real no lo son. El mejor regalo para el padre es que el hijo se comporte bien. ¿Cuántos dicen amén? Claro, hombre. Pero como padres nosotros no podemos exigir que un hijo se comporte bien si nosotros no hemos sido un ejemplo para que ellos lo vean. ¿Sí me hago entender? Entonces es necesario, ¿sabe? El Señor Jesucristo enseñaba a través de enseñanzas naturales las cosas espirituales. Y nosotros en lo natural debemos de ser también enseñados en esos asuntos. La palabra del Señor dice que nosotros siendo buenos aún sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más no nos dará Él. Pero ¿qué es un padre ideal? ¿Qué es un padre ideal? ¿Es aquel que le da todo a sus hijos? ¿Es aquel que no le da nada? Mire, hay algo triste en el cristianismo también.
de aquellos que levantan las manos y adoran al Señor en algunos lugares, que pretenden ser buenos cristianos, hermano, que se dan golpes en el pecho diciendo que son buenos cristianos y están esperando que su matrimonio en el pasado fracasado les ponga una demanda para empezar a ser responsables con aquellos hijos que dejaron tirados allá. Debe decirle que un cristiano verdadero no anda esperando una demanda. No ande esperando que alguien lo ande arriando para pagar lo que tiene que pagar, para restituir. El Señor nos manda que restituyamos. Yo no podría pararme en este lugar a hablar de esas cosas y saber que he abandonado un hijo y que estoy en pleitos con mi esposa, con mi ex esposa, porque no le paso la manutención. Y luego venir a querer ser un ejemplo de moralidad. Y eso también se aplica para mujeres, porque también hay algunas mujeres que han abandonado a sus hijos y los han dejado a su suerte. Pero ¿qué es el padre ideal? El padre ideal es aquel que siempre está ahí. Pero en esa responsabilidad de encontrar un padre ideal para sus hijos, ¿tiene algo que ver la mujer? ¿No cree usted? Tiene algo que ver la mujer. Porque mire, yo le voy a decir algo. Si un hombre es incapaz, si ese hombre es incapaz de comprometerse con una mujer, menos se comprometerá en la vida con un hijo. Porque empieza a mostrar esos principios. Fíjese que a mí me gusta ver documentales o esos programas de cómo lo hacen y todas esas cosas que le cultivan la mente a uno. Deje de perder el tiempo viéndome Sálvame y ese montón de telenovelas que de ahí han aprendido unas costumbres malas las mujeres que han quedado en el fracaso. Fíjese, estaba viendo un documental de los pingüinos, y los pingüinos son los primeros, los machos son los primeros en llegar a la orilla. Y empiezan con su piquito a recoger piedras de la orilla, de las costas, y empiezan a hacer un nido para que las pingüinas cuando lleguen tengan un lugar donde posarse. Y era impresionante porque daban el documental acerca de un pingüino que era medio débil. Y aquel hacía, intentaba hacer su nidito y venía otro más grande y le quitaba la piedrita y era un desastre el pingüino. Cuando llegaron todas las hembras, en ese documental pudimos apreciar que ninguna le hizo caso. Porque buscaban el nido, el mejor nido. Y entonces los animalitos dan una cátedra acerca de qué debe de buscar una mujer en un hombre antes de darle hijos. Alguien que realmente prepare ese nido, alguien que sea proveedor, alguien fuerte, capaz de estar ahí siempre. Mire, y usted puede decir, pero ¿qué hacemos cuando manda el corazón? No, hermano, si usted se dirige por el corazón, eso no tiene nada que ver, porque dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Entonces, gran responsabilidad de ese tipo de padres nefastos recae también sobre la mujer. Y puede decir usted, no, pero es que yo era muy joven. Está bien, le puede haber pasado una vez. Pero escúchenme bien. Si usted se casa, para los que aún no se han casado, si usted se va a casar con un hombre, fíjese que ese hombre esté dispuesto a comprometerse primero con usted. Y fíjese que ese hombre no sea un parrandero, jugador, mujeriego, que no quiere saber absolutamente nada de lo que tiene que ver con el compromiso. Porque ¿sabe qué? Ese es el padre que le va a poner a sus hijos. Y luego no vaya a andar llorando diciendo, ay, es que no. Ponga cuidado, porque eso son cosas serias. Y usted puede decir, bueno, yo ya cometí el error. Pero de los errores se aprende. Y por eso hay muchos errores en la Biblia que fueron dejados a nosotros para que aprendamos de ellos, ¿sí o no? Ahora, ya cometió el error. Pero mire, como le decía anteriormente, las telenovelas han hecho un gran daño a la humanidad, porque muchos han aprendido que piensan que un hijo les va a venir a arreglar la relación. ¿Sí ha visto personas usted así que piensan, me voy a quedar embarazada a ver si así cambia y deja los vicios? No, hermano, el único capaz de cambiar el corazón del hombre es Dios. Un hijo no cambia el corazón de un hombre. Es más bien lo endurece. Hay personas que hay mujeres que se han quedado embarazadas por este asunto y al final el hombre se ha terminado largando más rápido. No es esa la clave.
La clave está en que es Dios el que cambia el corazón del hombre, pero Dios no puede actuar en su favor cuando usted está actuando en favor de su corazón. Si usted está siguiendo los latidos de su corazón y no está siguiendo los mandamientos del Señor, entonces pídale a su corazón que le arregle su vida. Pídale a su corazón que le enderece al hijo, porque a Dios lo sacó de la ecuación hace mucho tiempo. Y esto no es una reclama para las mujeres, pero sí tienen parte de esa responsabilidad. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender algo. Ya cometimos el error. Ok. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que amar a nuestros hijos y hacerlo bien. Pero escúcheme, si ya cometió el error, no lo vuelva a cometer. No vuelva a repetir la misma ecuación porque el resultado va a ser el mismo. Mire bien con quién va a compartir su vida, quién será el padre de sus hijos. Mire bien si ese varón es capaz de ser un buen ejemplo a seguir. Mire, hay muchos que no son ejemplo a seguir y encima van y le ponen como padrino a otro igual o peor que ellos. ¿En serio? Y dices tú, usted sabe que el padrino es por si falta el papá, ¿no? Al ejemplo, en los consejos quien se los va a dar es el padrino y todas esas cosas, según esas tradiciones. Pero no es así. Escúcheme bien. A causa de esas malas decisiones, hay muchas familias destructuradas, muchos divorcios, muchas separaciones y muchas de esas cosas. Los hijos no cambian el corazón de los hombres. Es el Señor que cambia el corazón de los hombres. Así que muchas relaciones utilizan a los hijos para intentar hacerse daño también. No es la base. Eso no es así. Hoy en día hay hijos que piden a sus padres tiempo, amor, protección. En lugar de eso solo reciben humillaciones y maltratos. Eso es lo que se ve hoy en día. Pero luego dice que son los padres. No, el padre es aquel que está ahí. Cuando el niño está enfermo, lo tiene que llevar al médico, tiene que ayudarle en ciertas actividades. Ese es el padre, el que realmente está ahí, el que dedica tiempo, el que le dice a sus amigos, oye, no, esa época ya pasó. Ahora me toca estar con mis hijos, con mi familia, salir a pasear, instruirlos en la palabra del Señor. Ese es el padre. Pero aquel que se la dedica todo el tiempo a andar de parrandas y con sus amigos y todas esas vainas, como dicen por ahí, no hay ejemplo a seguir. No hay ejemplo a seguir. Yo sé que aquí hay personas que quizás no conocieron a sus padres. Y eso muchas veces llena el corazón de tristeza de algunos. Porque dicen, mi padre pues nunca estuvo ahí, no conozco esa figura. Yo soy uno de ellos. Yo no conozco, o sea, yo nunca tuve una relación con mi padre, pero eso no me excusa a mí de hacer lo malo, porque dice la palabra del Señor que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa es la que va a tener que pagar las consecuencias. Pero puede existir ese sentimiento ahí. O al contrario, hay personas que tienen esos padres y desearían no tenerlos mejor. Esto es algo real. Hay quienes desearían tener un padre y hay quienes desearían mejor no tenerlo. ¿Por qué? Porque no es el padre ideal. Porque es el padre castigo. Es posible que ese día del padre, no, para usted no tenga ningún significado. Pero cuando venimos al Señor, cuando venimos a Él, en Juan 1:12, que Él nos recibe como hijos, las cosas cambian. El Padre ideal es el Señor. El Padre ideal es aquel que no nos abandonará, que en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de todo lo que sea, no nos abandonará. Pero hay una responsabilidad. Los hombres, los padres que se dicen ser padres, debemos entender algo, de que un verdadero padre siempre está ahí. Que padre no es aquel que engendra, no es aquel que tiene hijos regados por ahí y dice tengo tantos hijos. Ese no es padre. Padre es aquel que se hace cargo de la situación y que no sale corriendo a la primera, que no le da más prioridad a sus amigos, que no le da más prioridad a su otra familia,
sino aquel que le da la prioridad a los que el Señor ha puesto en sus manos. Acompáñeme rápidamente para que usted y yo hoy conozcamos el verdadero Padre, en el cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada, en el cual nosotros tenemos que tomar ejemplo como varones, y en el cual ustedes como mujeres deben fijarse que tenga esas características para que luego ustedes les puedan dar descendencia. Salmo 27:10. Salmo 27:10 es un salmo maravilloso que nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y eso es lo que hace el Señor. Recibe a todos aquellos que vienen a Él. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Ya no estamos más solos. Él está siempre pendiente de nosotros. Él dice en su palabra, en Isaías 49:15, dice: ¿se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecer a su hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice. El Señor lo magnifica, dice: aunque aquella mujer que te parió y que te dio a luz se olvidara de ti, yo no lo haré. Y esa es la característica del Padre ideal, que aunque hayan problemas, aunque haya separaciones, aunque hayan todo ese tipo de cosas, ese Padre se mantenga ahí. Y no se trata solo del dinero, porque usted puede tener un buen trabajo y pasarse todo el tiempo trabajando, pero si usted no comparte con su hijo no lo ve, que usted tiene una relación con él, no habla de las cosas cotidianas de la vida, eso no vale. Buen padre no es el que complace a sus hijos. Fíjese, la palabra del Señor es enfática y nos dice: Él siempre está ahí, no nos abandona. Es muy posible que usted conozca el dolor del abandono, pero Dios ha prometido que no nos abandonará. Por eso cantábamos la última alabanza: mi esperanza, ¿en quién está? En Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Cuando usted pone la esperanza en un hombre, cuando usted pone la esperanza en un padre, no, lo va a defraudar. Aunque yo sé que hay hombres buenos también, no podemos generalizar por todos, pero nuestra referencia es el Señor. Él siempre está ahí. Y por eso es que no cabe en la mente de un cristiano, no debería de caber en la mente de un cristiano el haberse casado y querer divorciarse, porque el Señor nos enseña que cualquiera que sea la circunstancia se puede arreglar, que el abandono o el divorcio Él lo detesta. La solución no es salir huyendo, la solución es enfrentar ese gigante y vencerlo por el bien de la familia y de los hijos. Un buen padre siempre se mantiene cerca. Un buen padre no solo está ahí para el dinero, para dar lo que los hijos necesitan. El padre se mantiene cerca para preguntarle qué está pasando. Usted sabe cuántos niños hoy en día sufren el bullying en la escuela y que se sienten desprotegidos porque quizás el padre jamás los acompañó al colegio para ir a dejarlos o para ir a traerlos, y aquellos chicos malos miran que siempre anda desprotegido y que tiene que salir corriendo cada vez que los ve, porque en ningún momento hubo un padre que estuviera ahí para decir: ¿qué pasa? Aquí estoy yo. Es necesaria la figura del padre en el hogar, pero es necesario que entendamos que solo Dios puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero como le digo, aunque ellos nos abandonen, dice la palabra del Señor que Él estará ahí con nosotros y que no fallará. Tenemos una promesa de parte del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es un padre ideal? Porque Él ama a sus hijos. Pero no solo lo dice, no solo pone "te amo, hijo" en una red social, sino que lo demuestra. Jeremías 13:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Un buen padre ama a sus hijos. No quiere separarse de ellos. No quiere dejarlos a la deriva. No está dispuesto a dejarlos que otro venga y los maltrate. No está dispuesto un buen padre. Imagínese usted cuántos hijos maltratados, cuántos hijos abusados, porque hubieron padres de que no supieron proveer para la casa. Se rindieron, dejaron a su mujer o a su esposa. Ella tuvo que buscarse la vida y quizás se metió con un tirano, con otro patán, y ese maltratando a sus hijos. No, esos padres que abandonan a sus hijos deben de ser conscientes de que los exponen a que otros los devoren. ¿Cuántos casos no se han visto ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre de verdad? Tiene que conocer bien también. Por eso hay un tiempo de conocerse, un tiempo de amistad entre las parejas, para saber si realmente compaginan lo suficiente como para traer una criatura a este mundo. Pero no se conocen. Se vieron en la discoteca. Ni siquiera la ha visto sin maquillaje. Pero se fueron en esa noche de locura, la dejó preñada y al día siguiente que la vio vestida normal y corriente, dijo, uy, ¿qué hice? O ella perdió el control con una noche de copas. Se quedó embarazada, pero como tiene raíces cristianas, dice, yo no puedo abortar. Trae el niño al mundo. Y son errores que se pagan caros, ¿sí o no? Son errores que se pagan caros. Por eso es importante asistir a la iglesia, porque yo sé que de aquí usted va a salir hoy con la mente renovada. Hoy usted, si aún no se ha casado, si aún no ha formado un hogar y no tiene hijos, va a decir, cuidado, voy a empezar a vigilar bien lo que voy a hacer. Porque más vale tener cuidado ahora y no tener lamentos después. Claro, una noche de locura no puede terminar, no debería de terminar en un embarazo no deseado. No deberíamos de practicar ese tipo de cosas. Tenemos que centrarnos. Para eso venimos a la iglesia. Sepamos esperar en el Señor. Dice su palabra que Él nos ama con amor eterno. Un mal padre no ama a sus hijos. Un buen padre, como le decía, no espera que sus hijos le pidan. Un buen padre sabe lo que sus hijos necesitan. Dice la palabra del Señor que Él sabe lo que usted y yo necesitamos aún antes de que abramos la boca. Si usted tiene hijos, muchos de ustedes que tienen hijos, usted sabe lo que sus hijos necesitan. Usted sabe de una forma finita. El Señor sabe de una forma infinita todas las cosas. Usted sabe de una forma finita qué necesita su hijo. Si necesita unos zapatos, si su pantaloncito ya le aprieta, si necesita algunos útiles. Usted sabe esas cosas, ¿sí o no? Y un buen padre también debería de saber esas cosas. Estar comunicada con su esposa y de saber, amor, que necesitan los hijos, que necesita el niño. Hay que comprarle esto, hay que comprarle lo otro y todas esas cosas que son esenciales. Y compartir con ellos. No esperar demandas absurdas y luego querer presumir de que tenemos hijos. Un padre siempre cumple con sus obligaciones. Nosotros tenemos una nueva oportunidad de tener ese Padre en Cristo Jesús. Él a nosotros nos recibe aunque vengamos como vengamos. Él está dispuesto a recibirnos. Pero su palabra dice, escúcheme bien, su palabra dice en Juan 1:12, Juan 1:12 dice que si usted quiere realmente tener ese padre ideal, si usted no ha tenido ese padre ideal, Él dice en su palabra, Juan 1:12, que a los que vinieron a Él los recibe.
y los hace hijos. Él nos da esa posición de hijos. Voy a decir algo que también es más fuerte y debe de entenderlo. Hay dos paternidades en este mundo. Hay dos paternidades. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay neutralidad. O usted pasa espiritualmente a ser un hijo de Dios. Usted pasa de las tinieblas a la luz o usted se mantiene en las tinieblas. Yo opto por ser hijo de Dios. Aunque Él nos recibe y los toma por hijos, pero también dice en su palabra que un buen padre, un padre ideal, no es aquel que le deja pasar todo a sus hijos. Si usted cree que usted es un buen padre porque le compra regalos o porque usted está separado de su antigua pareja y para ganarse el corazón del muchacho usted le alcahuetea y le compra todo lo que le pide, eso no es ser un buen padre. Nunca lo será, porque eso es lo que usted está creando, es contienda. Llegará el muchachito a la casa y le dirá a la mamá, ay, pero mi papá me compra todo lo que yo le pido. Y la mamá gana menos que el niño. Y él quiere que la mamá le compre lo que el niño quiere, pero la mamá no puede porque la mamá tiene que hacerse cargo de esto, lo otro y lo otro. Pero aquel patán anda allá disfrutando de la vida con otras mujeres. Y quizás no le pasa ni la manutención, pero de vez en cuando se lo lleva y le compra sus regalitos y con eso conquista el corazón. No es eso, no es eso. El Señor dice que Él es un Padre bueno, pero también nos dice claramente en su palabra que Él, en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que acoge por hijo. Muchas veces la disciplina de parte del Señor va a venir a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Es que tendremos aflicciones. Porque Él quiere que nosotros caminemos por la senda bien. E incluso en ese mismo versículo dice que padre es aquel que no disciplina a su hijo, no ama. O sea, si usted quiere tener un hijo que todo le da, que a todo le dice que sí, que a todo le dice que sí, usted no está amando a ese muchacho, usted lo está malcriando. Y cuando sea grande, será malcriado con usted, será malcriado con su madre y será malcriado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es eso. Pasar a ser hijo de Dios no quiere decir esto todo es gloria y felicidad. No, el Señor, cuando la planchemos, también nos va a corregir. Es así, hermano. Pero más vale la corrección del Señor a tiempo que el lamento después. Entonces, por eso yo le decía que ayer podía ver ese montón de mensajes y reflexionaba sobre ellos. Decía yo, muchas veces nos engañamos solos. Nos engañan, pero otras veces nos engañamos solos. Si no lo somos, yo era uno de los que no lo era, hermano. Lastimosamente, y gracias a Dios, mi hija ya era un poco grande cuando yo conocí al Señor, pero creo que las cosas hubieran sido mejor. Creo que las cosas hubieran sido muy diferentes en la educación. Por eso, las jovencitas no deben de intentar correr hacia esa aventura de las relaciones, porque hay que saber muy bien con quién se van a meter. Y los varones tienen que pararse y ver el ejemplo del Señor, que si usted se va a meter con una mujer y va a tener hijos con ella, es porque usted se va a quedar ahí en las buenas y en las malas. Por eso dice la Escritura, dice que se unirán en una sola carne y no serán uno más, no serán dos, serán una sola carne. O sea, van a aguantar ambos los azotes de la vida. Y ambos saldrán adelante con sus hijos. Un buen padre es aquel que no abandona a sus hijos. Un buen padre es aquel que se mantiene cerca de sus hijos. Un buen padre es aquel que provee,
No solo alimento, ni juguetes, ni prendas costosas, ni nada de esas cosas. Es un buen padre es que provee con el ejemplo, que aunque hay escasez, él siempre se mantiene con esa frescura, dándole gracias a Dios y diciendo: hijo, no pasa nada, esto pasará, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y su hijo crecerá. Y cuando sea grande enfrentará esos problemas y dirá: no, mi papá también tuvo un momento de aflicción así, pero él tenía un padre que le había dicho que él nunca lo dejaría. Y cuando nosotros entendemos que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo dice: no te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré, andaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debemos hacer nosotros con nuestros hijos eso. No dejarlos desamparados, no abandonarlos. Y todo eso, toda esa promesa que el Señor nos da a nosotros, quiere que nosotros la transmitamos a nuestros hijos. Pero no de palabra. Él quiere que la transmitamos de hecho. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Y quizás diga usted: bueno, sí, es verdad, el padre de mi hijo no es así. ¿Qué puedo hacer? Escúcheme. No le tenga otro hijo, porque con eso no lo va a solucionar. Póngalo en las manos de Dios. Ore fervientemente por él. Haga usted su trabajo como dice la Escritura que lo tiene que hacer. Sea esa mujer edificadora dentro de su casa. No sea esa mujer gotera que está continuamente dándole ahí en la cabeza. No. Cada uno haga su papel. Y los hijos aprendan algo, y es de que uno no ama de palabra. Uno no le dice a papá: felicidades, eres el mejor del mundo, aquí te traigo este pastel, pero voy a hacer lo que me dé la gana con mi vida. Preocúpate por mí, porque voy a llegar a las tantas de las horas, caminaré con malas amistades y te daré tantos dolores de cabeza. Esto no es una felicidad de un padre. A los padres no se honran con un relojito, con cualquier regalo. Al padre se honra guardando el mandamiento que el Señor dice, honrándolos, respetándolos, guardando los consejos y todos los preceptos que el Señor dice. Así se honra a un hijo. Un hijo que se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que muchos padres cambiarían hoy en día, dirían: no me traigas ni un regalo, solo pórtate bien. No me des problemas, ¿sí o no? Yo no quiero regalos, a mí no me hace falta que me traigas nada, pero sé excelente en tus calificaciones. Apártate de esas malas amistades. Regálame el poder verte crecer sano. No te metas en vicios. Eso es un buen regalo para un padre. Pero como le decía anteriormente, no nos engañemos. Identifiquemos qué tipo de padres somos nosotros. Si hemos estado actuando conforme a la palabra del Señor, o simple y sencillamente no hemos hecho nada de eso. Amén. Así que vamos a orar. Jesús en Lucas 18:9 dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno. Bueno solo es Dios. Bueno es nuestro Padre que está en los cielos, y a Él debemos acudir en todo tiempo. Y no podemos ya echarle la culpa a nadie de lo que pasó. Es momento de hoy ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, yo perdono a mi padre los agravios cometidos. Perdono, Señor, a ese hombre que nunca he hablado con él, que no lo conocí. O perdono, Señor, a ese padre que tanto daño me ha hecho. Pero también te pido perdón yo a ti, dígale al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Y quiero hacerle a modo de recordatorio que todos tenemos responsabilidades en el hogar. Un buen hijo es aquel que honra a sus padres. Una mujer debe de tener claridad a la hora de actuar. No le busque malos padres a sus hijos. Si usted ve que no da la talla, no intente cambiar su corazón dándole hijos. Y así dice la palabra del Señor: si nosotros
siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Así que oramos. Padre, te pedimos perdón, Señor, yo, Señor, en lo principal, Señor, el primero de ellos, por no haber sido ese padre que debía haber sido, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de ser padre, Señor. Te pido perdón, Señor, por los agravios cometidos, porque primero, cada vez que peco contra mi prójimo, primero lo hago contra ti, Señor. Y te doy las gracias por la vida de mi hija. Y usted tiene que decirle al Señor hoy: Señor, ayúdame a perdonar los agravios que cometieron conmigo. No responsabilizo a nadie más a partir de ahora, Señor. Sé que eres tú, Señor, el que tomará el control de mi vida y que yo no mendigaré amor de nadie, ni mis hijos tampoco. Habla, Señor, al corazón de los esposos, de los padres en este lugar y de los que no están aquí, y hay mujeres aquí representándolos a ellos, porque ellos están alejados de ti. Enséñales el camino de ser un buen padre. Y nosotros digámosle al Señor: Padre, santo eres tú, Señor, y santo es tu nombre. Grande es tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, yo los animo a que en el día de hoy no olviden que ustedes tienen un Padre que está en los cielos y Él no fallará. Un momento y póngase a cuentas con el Señor. Ponerse a cuentas con el Señor es reconocer que hemos errado, reconocer que no hemos sido esos padres que Dios quiere que seamos. Es reconocer cada uno de nuestros errores y pedirle perdón, pero no solo pedirle perdón a nuestro Señor. La Biblia nos enseña de que debemos restituir. Si usted tiene hijos, si usted tiene hijas, que tenga que restituir, cuando salga de este lugar, su prueba de arrepentimiento será de que usted tomará el teléfono y le dirá: lo siento, no supe hacerlo, andaba perdido, cegado en el mundo, te hice daño, y le pide perdón a sus hijos y le dice: lamento mucho haberlo hecho así. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros restituyamos. Quiere que realmente seamos esos padres ejemplares como Él lo es. Es necesario restituir y amar a nuestros hijos. Y los hijos es necesario que entiendan que los padres no son perfectos, que se equivocarán, que algunas veces serán autoritarios, pero les deben lealtad, les deben obediencia. Así que respeten a sus padres, no los honren de letra o de boca, sino con el corazón. Y decimos amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, iglesia.